Bienvenido a la Escuela Bíblica Sa Feliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida, puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sa Feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un placer poder encontrarme con ustedes este viernes 14 de junio para daros gracias porque nos acompañáis día a día para abrir la palabra de Dios, para que el Señor sea quien nos enseñe todo lo que dejó escrito en su palabra para bienestar y felicidad de todos nosotros, sus hijos. Hoy hacemos el resumen de todo lo que fue nuestro estudio de esta semana con el título El conflicto inminente. El texto base, Juan 17:17, nos decía: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Queridos amigos míos, adorar a la bestia y a su imagen alude a Daniel capítulo 3, donde el rey de Babilonia ordenó a Sadrach, Mesach y Abednego que se postraran ante una imagen de oro o serían arrojados al horno de fuego. ¿Te suena esta historia? Babilonia antigua, Babilonia moderna. La cuestión es la adoración. La verdadera adoración nace de una mente instruida por la palabra de Dios, de un alma transformada por su amor y de un corazón lleno de su Santo Espíritu. Entonces, no nos amoldaremos, queridos, al mundo actual. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que no nos amoldaremos, sino que viviremos según la voluntad de Dios que se encuentra en su palabra, la Biblia. Y esa, querido amigo, es nuestra única seguridad. Dios no violenta nunca la voluntad o la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a quienes no puede seducir. De un modo u otro lo hace. A través del temor o de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Y para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y seculares, y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Para poder soportar la prueba que nos espera, debemos entender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Y solo podremos honrarlo de acuerdo con el concepto correcto que tengamos del carácter y del gobierno y los propósitos divinos, y únicamente así, mi querido amigo, obraremos conforme a ese entendimiento. Solo los que hayan fortalecido la mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Pero Dios, querido amigo, tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia, y solo la Biblia, como norma de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia,
ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, y esto te lo digo a ti si eres nuevo en esto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico "así dice Jehová". Ese es el filtro por donde debe pasar todo lo que escuchas aquí, en otros podcasts, en la radio, en la televisión, en los sermones. Todo debe pasar por el mismo filtro. Así dice Jehová. Si no es así, entonces no están hablando de la verdad. Y con esto en mente, mi querido amigo, vamos a hacer el resumen de lo que fue el estudio de esta semana. Pudimos ver que hay un gran conflicto. De esto vamos hablando desde que empezó nuestro estudio con este libro, en este tema, este trimestre. La adoración fue lo primero que vimos. Los seres celestiales, querido amigo, adoran a Dios por su poder creador. Apocalipsis capítulo 4 verso 11 o Job capítulo 38 versos 6 al 7 son un ejemplo de esto. Por su parte, mi querido amigo, Satanás desea obtener esa adoración del mundo y lo hace con bestias, a las que otorga un poder para crear una imagen a través de la cual se pueda recibir una adoración universal. Apocalipsis capítulo 13 versos 2, 4 y 14 al 15. No es de extrañar que el sábado, querido amigo, sea el punto en controversia en esos momentos, porque los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús le adorarán en el día que conmemora su creación, que es el sábado. Por eso habrá una intolerancia entre las personas que no crean en Jesús. Porque déjame decirte que nuestra lucha no es una lucha física, sino es una lucha espiritual que se libra en tu entendimiento. Efesios capítulo 6, verso 12. Nosotros no usamos armas físicas, sino espirituales, como dice 2 de Corintios capítulo 10, versos 3 al 5. Sin embargo, mi querido amigo, el enemigo no duda en emplear armas físicas contra nosotros. No en vano hay un "ay" para los fieles, debido al fiero ataque de Satanás contra la iglesia. Para él, toda arma es válida. Santiago capítulo 1, verso 14 nos dice que nos tienta a través de nuestras inclinaciones. 2 de Corintios capítulo 4, versos 3 al 4 nos dice que nos convence con sus sutilezas. Mateo capítulo 10, versos 34 al 36 nos dice que usa a las personas que tenemos cercanas, que nos importan. Querido amigo, no hay nada que te duela más o que te haga quizás tambalear tu fe en la traición de alguien a quien amas. Hechos capítulo 5, verso 14 nos dice que nos golpea y que además nos amenaza. Juan capítulo 16, verso 2 dice que él usa violencia extrema para con los hijos de Dios. Así es como ha actuado en la historia y así es como será su último ataque. Engaños y sutilezas, imposición y sanciones económicas, decreto de muerte para quienes no lo adoren. Porque el enemigo está sentado en el trono del dragón. El dragón, como esta semana lo hemos visto, es identificado como Satanás, mientras que la bestia a través de la cual ejerce su poder se identifica con la cuarta bestia de Daniel capítulo 7. Apocalipsis 13 es una explicación ampliada del capítulo 12 y comienza tras el intento de matar a Jesús y su posterior ascensión. Los primeros versículos amplían el ataque contra la iglesia durante los 1260 años, mientras que el resto se centra en los acontecimientos que ocurren tras la cólera de este dragón. Poco a poco, la sede de Roma fue dejada en manos de la Iglesia, que adquirió el poder político que le permitió convertirse en el poder blasfemo que persiguió a la Iglesia fiel. Pero este poder
tuvo un percance, el cual la Biblia lo menciona como la herida de muerte o la herida que fue sanada. Y es que tras siglos de usar su poder para llevar en cautividad y matar a espada a mucha gente, a muchos hijos de Dios, la propia Iglesia romana fue llevada en cautividad y sufrió una herida mortal. Y aunque el Papa mantuvo la titularidad de los estados pontificios hasta el año 1870, finalmente perdió todo su territorio al crearse el Reino de Italia. En 1929 se reconoció la Ciudad del Vaticano como un estado independiente, así que la herida de esta bestia comenzaba a sanar. ¿Y qué va a ocurrir entonces a partir de ahora? Bien, según se desarrollan los acontecimientos finales, se buscará un líder mundial que proponga soluciones a la crisis mundial, la crisis global. Entre el paquete de soluciones ofertado por el papado se incluirá el descanso dominical. Este como punto fuerte para la unión de las familias, los pueblos, las naciones, es decir, lo va a pintar muy bonito y muy atractivo. Pero vimos al Cordero y al dragón. La primera bestia surgió de la corrupción de la Iglesia que Jesús había establecido. Cuando ésta recibió la herida, Satanás buscó un falso profeta que ocupara su lugar y le ayudase a sanar. Nuevamente encontró su aliado a partir de una nación que había surgido basada en los principios puros del cristianismo, Norteamérica, y si no, estudia su historia. ¿Cómo empezó este pueblo? Comenzó imitando a Jesús como que fuera el Cordero. Es una nación republicana, sin leyes, sin coronas, y basada en la separación de dos poderes, es decir, dos cuernos que vimos, el civil y el religioso. Como primera potencia mundial ya ha comenzado a hablar como un dragón, y pronto, mi querido amigo, comenzará a generar leyes en materia religiosa que, apoyado al papado, crearán una imagen de la bestia, la imagen de la cual se habló en Apocalipsis 13, los versos del 12 al 14. Querido amigo, cuando Estados Unidos se instituyó, se creó, una de las cosas fundamentales es la libertad religiosa que había, y hubo mucho tiempo en que los Estados Unidos no comulgaba con el papado. Pero hace muchísimos años, uno de sus presidentes se arrodilló ante el Papa y mucha cercanía ha habido con este pueblo hacia el pontífice. Pero bueno, queridos amigos, las cosas se desarrollarán. Aquellos que no crean ahora en el estudio de la Biblia, el tiempo le dará la razón a la Biblia como lo ha dado hasta hoy. Aquí nada se impone, todo se razona, todo se estudia y se ora para que Dios te dé el entendimiento. Así que, querido amigo, si hoy estás conmigo en estos pensamientos, lo único que te quiero pedir es pídele al Señor sabiduría. Si aún no sabes qué hacer, qué decisión tomar, si aún estás en una religión equivocada, recuerda que la única carta de amor que el Señor nos dejó es la Biblia. Y lejos de títulos como religión, la única religión es Cristo. La única religión es su salvación. La única religión es su palabra, porque Él es uno. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, no dio denominaciones a nadie. Dio un pueblo que cree en Él y que guarda sus mandamientos. Y al fin de los tiempos, será solamente un pueblo, no una denominación, no un grupo con un título que no sea el de hijos de Cristo e hijos de Dios. Un pueblo que le será fiel a Él, a sus mandamientos y que llevará como bandera y estandarte el testimonio de Jesús. Así que, querido amigo, lo que nos toca a nosotros ahora es orar. Orar y estudiar para que el Señor nos diga la verdad, nos enseñe qué camino hemos de tomar y que por amor a su nombre y por respeto a Él y por amor a Él, lo hagamos, le obedezcamos y vivamos conforme a lo que Él nos dice hasta el día en el que Él venga con majestad y poder por cada uno de nosotros. Que el estudio de esta semana haya sido de bendición para ti. Es mi deseo y oración. Nos encontramos el domingo para comenzar otro tema.
Dios te guarde. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.